La que está acá con nosotros. Hola, gracias por venir, doctora. Es ni más ni menos que la jefa de sección cefalea del Hospital de Clínicas y del Hospital Alemán. Sí. O sea, tu mundo es la cefalea. Sí, desde hace más de 20 años. De hace más de 20 años. ¿A vos te dolió la cabeza alguna vez? Sí, he tenido dolores de cabeza. ¿Pero tenés una personalidad migrañosa o no? Sí. Sí. O sea que estudiaste un problema que... En realidad empecé a tener dolores de cabeza después de haberme dedicado a... Ah, mira vos, o sea, sí, no... Fue después, fue posterior, no fue la causa. ¿Qué diferencia entre la cefalea y la migraña? Cefalea es el nombre genérico que se da a cualquier dolor de cabeza. Sí. Dentro de los dolores de cabeza hay dolores que son secundarios a otras enfermedades. Por ejemplo, cuando uno tiene la temperatura alta, cuando tiene fiebre, puede tener dolor de cabeza. Cuando se da un golpe, tiene dolor de cabeza, tiene cefalea por el trauma. Puede tener una cefalea por una meningitis, por un tumor adentro del cerebro, etcétera, etcétera. ¿Y la migraña? Pero hay otro tipo de dolores de cabeza que son la enfermedad en sí misma. Por ejemplo, la migraña o la cefalea de tipo tensión o la cefalea en racimos. En fin, la lista es extensa. Infinita. Está bien. Ahora, si vos que trabajás en eso te duele la cabeza, digo, no podemos creer que hay una solución para esto, ¿o sí? Lo que nosotros hacemos desde el dolor de cabeza es mejorar la calidad de vida de la gente que tiene dolor de cabeza. ¿Por qué duele los la dolores cabeza? de cabeza Pero, son... Vos lo explicaste bien recién. A ver, si vos te golpeás, te duele. Si vos tenés, no sé, a veces te duele una muela, puede que te tenga algún tipo de réplica en la cabeza. Pero digo, ¿por qué duele la cabeza? ¿Qué es? ¿Se inflama la meninge? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay un grupo de dolores de cabeza que es los que vemos los neurólogos, que son los dolores primarios, como te decía, donde el dolor de cabeza es la enfermedad. Sí. Por ejemplo, la migraña, lo que ocurre, en principio, la migraña es una enfermedad crónica, como es una enfermedad crónica en asma, en hipertensión, la diabetes, tener el colesterol alto. La gente que nace con migraña va a tener migraña toda la vida. Claro, lo que podemos modificar nosotros es la intensidad del dolor y la frecuencia. A veces con los tratamientos el dolor desaparece por meses o años, pero no le podemos decir está curado. Pero que es, a ver, pero la migraña que es por producto de una cosa genética, porque... La migraña en sí podemos... Uno nace con migraña. Se nace con la predisposición a tener el dolor de cabeza, como se nace de migraña, como se nace predispuesto a ser hipertenso y en algún momento de la vida aparece el problema. O sea, el hipertenso no nace, el bebé no, el recién nacido no es hipertenso, a lo largo de su vida puede llegar a tener hipertensión, pero viene genéticamente determinado a ser hipertenso. Con, por ejemplo, la migraña pasa lo mismo. Si bien ¿Pero un 30, se sabe cuál es el gen de la migraña? Hay un tipo particular de migraña que se conoce cuál es el gen, que es la migraña hemipléjica familiar, que es una variedad de migraña bastante rara. Sabemos, aunque no está identificado el gen de la migraña, sabemos que hay un componente hereditario importante, porque el que tiene un familiar directo con migraña tiene muchas más probabilidades de tener migraña que uno que no lo tiene, ese familiar directo. Pues ya hablamos de familias de migrañosos, o sea, aunque no esté determinado puntualmente el gen. Pero no es determinante, digo, uno puede tener parientes que tengan migraña y no tenerla. Sufrirla, exactamente. No sufrirla. Ahora, ¿no es emocional también el tema? ¿No tiene un factor emocional el dolor de cabeza? O sea, una cosa es haber nacido con la predisposición a ser... ¿Vos sos casado o soltera? Casada. Una cosa es... ¿Y cuando te casaste tenías dolor de cabeza? Sí, ya tenía dolor de cabeza. Es previo, no le puedo echar la culpa a mi marido. No, normalmente los cónyuges son los que producen dolor de cabeza. ¿En serio? ¿O no? Usted lo sabe mejor que yo, ¿no, doctora? Yo lo que le puedo decir es que uno nace con la predisposición a sufrir el dolor de cabeza, y hay muchas cosas que pueden desencadenar la crisis en determinado momento. Por ejemplo, hay determinadas comidas o bebidas que pueden desencadenar la crisis, situaciones de estrés, alteraciones en el sueño. O sea, un cerebro, por ejemplo, acostumbrado a dormir 7 horas por noche, el fin de semana duerme 10 u 11 horas y esa persona puede despertarse con dolor de cabeza. ¿Por qué? O si duerme 3 horas. Porque todo aquello que altera un ritmo cerebral, sea del sueño, sea de comida, etcétera, puede en el migrañoso... ¿Dormir más da el dolor de cabeza? Puede desencadenar, sí, por eso la gente dice, ¿cómo puede ser el fin de semana que puedo descansar, que tengo un día tranquilo, lo pierdo porque tengo la crisis, no me puedo encontrar con mis amigos, no puedo ir al cine, no tengo vida familiar? ¿Y el problema es que duerme más? El problema, hay dos factores ahí en realidad. O sea, uno le aconseja a la persona que sufre de dolor de cabeza que coma cada 3 horas, porque un ayuno de más de 3 horas puede desencadenar también una crisis de migraña,
por el descenso de la glucemia. Entonces, cuando uno duerme tantas horas, estando habitualmente, claro, desayunar a las 7 de la mañana, desayuna a las 11, tiene más horas de ayuno y más de sueño. Pero usted me dice que si una persona migrañosa o cefaleica, digamos, come cada 3 horas, ¿no le va a doler la cabeza? No, yo lo que le digo es que tiene menos chance, por lo menos evita los dolores por ayuno. Sí. O sea, cuando alguien tiene dolor de cabeza, uno habitualmente puede enfrentarse ante dos panoramas. La persona que tiene dolores esporádicos, o sea, una crisis por mes, dos, una cada 2 meses, una por semana, o gente donde realmente el dolor de cabeza es un problema y el dolor se repite 3 veces por semana, día por medio, todos los días. Digamos, los tipos de tratamiento son diferentes entre el que tiene un dolor esporádico y el que tiene un dolor habitual. Nosotros al paciente con dolor esporádico le aconsejamos determinadas rutinas y que yugule el dolor con algún tipo de analgésicos. Cuando el dolor es más frecuente, sí, hay que tratar, al contrario, de evitar los analgésicos, porque el uso habitual de ellos lleva a lo que se llama una cefalea inducida por analgésicos. O sea, el analgésico que parece mejorarnos, en realidad lleva una adicción a él, que nos hace tener el dolor cada vez más seguido. La abstinencia del analgésico genera la siguiente crisis. Entonces, a esos pacientes, aparte de las rutinas que le damos... Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Bueno, en principio la recomendación es, primero, que anoten un almanaque el día que tiene dolor de cabeza y la cantidad de analgésicos que toma, porque en general el paciente con dolor de cabeza puede subestimar o sobreestimar la frecuencia. En segundo lugar, tendría que hacer una actividad física aeróbica diaria, que puede ser una caminata de 40 minutos o andar 20 minutos en bicicleta. Comer cada 3 horas y tratar de regular el ritmo de sueño. Si los dolores son esporádicos, puede tomar analgésicos, el que le sea efectivo, hasta 4 o 5 comprimidos por mes estaría tolerado. Sí. Si alguien necesita más de esa cantidad de analgésicos por mes, corre el riesgo... ¿Cuántos analgésicos por mes? 4 o 5, más o menos. No exceder el comprimido semanal, un poquito más. ¿Usted le duele la cabeza, doctora? Sí, le dije... que sí. ¿Y cuántos analgésicos toma por semana? No, mi dolor es muy esporádico, no, yo debo tener 5 crisis por año. Bueno, entonces no. No es un problema para mí. Toma analgésico. Toma analgésico. Los que necesitan más de... Es fácil decirle al que sufre dolor de cabeza no tome analgésico, pero es difícil hacerlo. Por supuesto, sí. De hecho, porque digamos, es fácil decir, yo le digo, no, vaya y ande en bicicleta. Cuando el tipo tiene dolor de cabeza... no le da ganas de andar. De hecho, las consultas... Porque es invalidante el dolor de cabeza. Absolutamente. Para la Organización Mundial de la Salud es la 7ª causa de discapacidad durante la crisis, ¿no? Sí, Ahora, sí. Las consultas por dolor de cabeza nos llevan mucho tiempo, porque el paciente le tenemos que hacer entender que lo que cree que lo está ayudando, que es el analgésico, en realidad es lo que lo está perjudicando. Y hace un círculo vicioso, digamos. Exactamente. ¿A partir de qué mecanismo? Digamos, a ver, yo tomo un analgésico, qué sé yo, por ejemplo, la ergotamina, que es bueno para el dolor de cabeza, dicen, ¿no? Sí. ¿De qué manera hace que dé vuelta a la historia y sea peor? Bueno, justamente, o sea, en realidad... sería un poco difícil de explicar para un lego, para que lo comprenda un lego, pero básicamente... Está hablando con un médico frustrado. Básicamente lo que hay es una saturación de los receptores a esos analgésicos, donde, como en cualquier adicción, como el que es adicto a la cocaína o adicto al alcohol, cada vez necesita más dosis para lograr el mismo resultado. Entonces entra en un circuito dolor analgésico, se va el dolor, el analgésico se limpia de la sangre porque el riñón, el hígado, etcétera, lo eliminan, el cerebro se da cuenta que no está y como síntoma de abstinencia en analgésico replica la crisis para tener otro nuevo comprimido. Doctora, el tema, obviamente, como usted dice, nosotros somos legos, pero bueno, hay que darle mucha importancia. A ver, 3 tips fundamentales para una persona que le duele la cabeza todos los días o día por medio. Bueno, en principio, que consulte. Sí. En segundo lugar, lo que le dije, comer, dormir, actividad física, no suspender nunca el analgésico abruptamente si está tomando analgésicos, porque puede hacer una crisis de abstinencia el analgésico, como con cualquier droga de adicción, que lo parta por la mitad en principio, que use de a mitades, de a cuartos, que se vaya
así limpiando el cuerpo del analgésico, y que se puede mejorar el dolor, que hace muchos años ya que no es cierto eso, te tenés que acostumbrar a convivir con el dolor de cabeza. Hay muchos fármacos que se pueden utilizar como preventivos del dolor para sacar la adicción al analgésico, que no son analgésicos por supuesto, que tienen solución, que... ¿Tenemos el móvil ahí o no? Ah, bueno, sí, termino, doctora, sí. Espérame un segundito, por favor. No. Está entrando Vázquez, este estaferro de Jaime, en este momento con Comodoro Pi. Sí, Alan. Bien, Chiche, acaba de ingresar a los tribunales de Comodoro Pi, puntualmente a la alcaidía, la unidad 29, Vázquez, asesor de Jaime, quien también va a permanecer detenido, pese a que en el día de mañana su abogado defensor, el doctor Valente, va a pedir el arresto